encontrarte. Justo estaba leyendo un libro que habla sobre el Teatro de la Paz y me dije, ¿a quién puede contarlo? Y ahora estás aquí, así que chismemos. ¿Te has preguntado cuál fue la primera razón por la cual este teatro se construyó? ¿No? Bueno, pues nos remontamos al año de 1827. En este año se fundó el Teatro Alarcón. Teatro que a su fecha realmente no tenía nombre. Pero, ¿qué tiene que ver el Teatro Alarcón si el Teatro de la Paz se fundó 67 años después? Bueno, resulta que el propósito de la construcción del Teatro de la Paz se hizo por las deficiencias que presentaba el Teatro Alarcón. Deficiencias que fueron denunciadas por el señor José T. Cuellar en el año de 1870. Entonces ahí fue cuando se anunció el propósito de la construcción de un nuevo teatro que corresponda a la cultura de los habitantes de la capital, cuya falta se hace sentir, según declaró el gobernador en su informe del 15 de septiembre de 1889 ante la legislatura. Y es en ese momento en el que el Teatro de la Paz se suma a la lista de construcciones que el gobernador ya tenía en marcha. Sin embargo, se protestó ante esta construcción del teatro. Pero, ¿por qué se protestó? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que antes el Teatro de la Paz no era un terreno plano, sino que se encontraba en el Teatro de la Paz la Penitenciaría del Carmen. Y al aún no estar terminada la Penitenciaría del Estado, que se inició en el año de 1884, pues entonces todos los presos que estaban ahora, lo que es el Teatro de la Paz y antes el Convento del Carmen, serían echados a la calle. Y fue don Primo Feliciano Velázquez el que hizo esta denuncia ante la legislatura también. Aún con estas represalias vigentes y un presupuesto de tan solo 120,000 reales, el gobernador decidió seguir con el proyecto, siendo así que el día 16 de septiembre, o sea, un día después de que el gobernador fue con la legislatura, se colocó la primera piedra de lo que hoy unifica lo que es el Teatro de la Paz. Varios meses después de ya iniciada la construcción, un reportero dio la exclusiva de todo lo que estaba pasando en el teatro, siendo así que hoy que tenemos la exclusiva de todo lo que dijo el reportero, es mega diferente a lo que hoy conocemos como lo que es el Teatro de la Paz. Así que te lo leo. Merced a la bondad de los señores don Francisco Álvarez Otón, administrador general de las obras públicas del Estado, don José Noriega, ingeniero y director del nuevo teatro, y don José Gilbert, sobrestante de los trabajos mismos. Tenemos los datos que vamos a reproducir enseguida. El día 16 de septiembre del año próximo pasado, se colocó solemnemente la primera piedra del nuevo edificio, e inmediatamente se comenzaron los trabajos de derrumbamiento de los edificios que estaban unidos con la antigua penitenciaría y que pertenecieron al Convento del Carmen. Tratábase de convertir toda la manzana comprendida entre las calles Hoy, de Iturbide y Universidad por el norte y el sur, y entre el callejón sin nombre, Villerías, y la Alameda, en un gran edificio que ha de abarcar el hotel y el contiguo. Los trabajos de derrumbamiento comenzaron con 6 albañiles, 22 peones y 50 presos. A la vez, comenzó a construirse el zócalo de cantería sobre el que ha de descansar el edificio. Enseguida, se procedió a levantar los cimientos del ala izquierda, lado norte hasta la espalda, que es precisamente el frente del hotel, lado oriente que ve a la Alameda. El día 4 de mayo del presente año, 1890, fue el traslado de prisión a la nueva penitenciaría, inconclusa, del santuario. Inmediatamente comenzó el derrumbamiento de la antigua cárcel, estando en la actualidad casi arrasada del todo. El muro que divide el fondo del teatro y el hotel empezó a levantarse luego, y se continuaron los trabajos de esta última parte, habiéndose levantado a la fecha toda la planta baja que consiste en la parte de fachada que le corresponde, que, como hemos dicho, ve al oriente y en todos lados sur y norte del mismo hotel. El material que se emplea es piedra sacada de los mismos escombros, piedra de corte que se extrae de San Juan de Guadalupe y cantera amarilla y color rosa traída de las minas de este último punto y del desierto. Estas canteras son superiores en calidad y de un aspecto hermosísimo. El agua se trae del santuario y de una de las fuentes de la Alameda, y hay además un pozo con una bomba en el mismo lugar de los trabajos. De una excavación hecha a un lado, se extrae arena y la cal es entregada por los contratistas. Las canteras rosas son de minas que pertenecen al Estado, y las amarillas se compran a los propietarios de San José de Guadalupe, ocupándose en la construcción del teatro y del hotel 246 operarios, distribuidos en la manera siguiente: un maestro de obras, 12 maestros albañiles, 5 repartidores de piedra de los escombros,
112 peones, 70 presos, 33 canteros y 3 veladores, todos los cuales están bajo la dirección y vigilancia del Administrador General de las Obras del Estado, del ingeniero director y del sobrestante, quien tiene 2 ayudantes, empleándose 2 plataformas del tranvía, 8 grandes carros y 10 carretas en el acarreo de escombros. En cuanto al material, es traído al lugar de las obras por contratistas comprometidos al efecto. Los presos trabajan custodiados por fuerza suficiente del Estado. El importe semanario de las memorias, incluyendo el valor de los materiales, sueldo de empleados y jornal de operarios, fluctúa entre 700 y 900 reales, habiendo algunas semanas en las que se ha gastado más de 1000. Los presos ganan 10 centavos diarios y reciben además su ración correspondiente. Van gastados hasta la fecha 26,000 y pico reales. Como hemos dicho, en la actualidad se ha levantado la planta baja del hotel, hasta el lugar que ocupa la antigua penitenciaría. El hotel rodea el teatro por la parte posterior y por los lados derecho e izquierdo. Constará de 3 pisos, ocupando el segundo y el tercero gabinetes y habitaciones, y destinado a la planta baja a billares, boliche, peluquerías, cantinas, restaurantes, almacenes, etc. El material de esta parte es puramente de cantera rosa y la piedra de corte, color gris claro. El frente del teatro verá al poniente. Se compondrá en primer término de un pórtico saliente, formado por 10 enormes columnas de cantera. Seguirá luego la entrada del vestíbulo por 5 grandes puertas enverjadas. El vestíbulo será cuadrado y lo coronará una inmensa cúpula de metal sobre armadura de fierro. A cada lado habrá salones y departamentos destinados a las oficinas del teatro. A continuación del vestíbulo habrá un ambulatorio, más una amplia galería abierta por sus extremos, a fin de que puedan llegar los coches hasta ese punto para mayor comodidad del público. Enseguida estará la entrada a la sala. Esta tendrá la forma completa de una herradura, medirá 18 metros de fondo por 16 metros de altura. El foro será más grande, pues medirá 21 metros de largo por 25 de latitud. El tamaño total del edificio, desde el pórtico del teatro a la fachada del hotel, es de 85 metros por 48 de longitud y latitud respectivamente, y 32 metros de altura. En la sala habrá 4 órdenes de palcos, contenido 21 cada serie. Para la galería se ha adoptado el sistema de gradas y será de lo más amplio y cómodo que se conoce. Habrá además 3 palcos de proscenio a cada lado del foro. Todos los palcos primeros y las plateas tendrán su correspondiente gabinete, y los primeros, además, comunicación con el foyer que estará colocado en el piso segundo, sobre el ambulatorio del vestíbulo. Tanto la armadura como el techo de la sala serán de fierro, las barandillas y los adornos de fierro niquelado y muros de cantería. Los órdenes de arquitectura dominantes serán el corintio y el compuesto, y adaptándose al estilo francés. El patio de la sala contendrá 400 lunetas, y el número total de los palcos será de 90, de manera que, haciéndose un cálculo, puede asegurarse de que el nuevo teatro podrá contener 1.500 personas, con toda comodidad y desahogo. Inútil es decir que serán llenadas todas las condiciones de higiene, seguridad y ventilación. Hay 3 pozos abundantes de agua y que servirán para el aseo del edificio, pudiéndose también utilizar para los juegos escénicos cuando el espectáculo lo requiera. El foso del foro tiene 7 metros de profundidad y está perfectamente bien acondicionado para los usos a que se destina esta parte del escenario en los teatros. Todos los objetos que sirven para el adorno y los útiles que se necesitan para esta clase de edificios serán de lo más elegante y sólido que se encuentre. Al efecto, se han traído algunas muestras de los Estados Unidos. A los más hábiles artistas se encomendará el decorado. En el mes de noviembre llegará a esta ciudad todo el material de fierro de las armaduras y ornamentación comprado en Bélgica. La construcción del teatro y hotel ha sido encomendada al ingeniero don José Noriega. Este señor ha construido los teatros de León y Aguascalientes y lo que existe del de Guanajuato, que se ha quedado sin concluir. Los planos son una idea precisa y completa del edificio, y a la verdad que el conjunto y los detalles no pueden ser más hermosos. El estilo de composiciones es absurdamente distinto de los demás teatros que ha construido, y aunque ha tomado ideas generales de otros edificios de la misma clase, procura que sus ideas sean originales, empeñándose en que el ahora nos ocupa más que ninguna otra. En 2 años estará concluido del todo el nuevo teatro, y su costo total cree que no pasará de 150,000 reales. Bueno, como es evidente, este reportero captó las primeras ideas que se tenían previstas para lo que es el Teatro de la Paz. Sin embargo, hoy en día es radicalmente diferente a lo que se describieron antes. Pero el Teatro de la Paz en realidad sí llegó a tener todo eso que dicen. Sí llegó a tener boliche, bares, restaurantes y todo eso. Pero te hablo más adelante de eso.
En el mes de octubre de 1894, y a más de 5 años de haberse puesto la primera piedra para lo que hoy en día es el Teatro de la Paz, los potosinos no podían estar menos emocionados, pues estaba nada la inauguración del Teatro de la Paz. Y es que la inauguración del Teatro de la Paz no venía sola, sino que se acompañaba de muchas más inauguraciones, las cuales son la inauguración del segundo Congreso Médico Mexicano, la presentación de la Compañía Popular de Ópera Italiana, la presentación del célebre tenor Francesco Tamagno, el primer Otelo del mundo, la presentación del diestro español Leopoldo Camaleño, la inauguración del Veloz Club Potosino, que fue el primer estadio que se construyó en San Luis, la puesta en circulación de la obra del canónigo Don Francisco Peña, y por último, el anual onomástico del gobernador Carlos Díaz Gutiérrez, quien ha subido al poder casi 20 años antes junto con Don Porfirio Díaz. Imagínate que el padrino gobernara por 20 años. ¡Qué miedo! Para la inauguración del teatro se esperaban un aproximado de 1.500 personas. Y para hospedar a todas estas, se contaba con una variedad de hoteles diversos, los cuales serán el Hotel Progreso, Washington, Central, Continental, entre otros. Así como también la casa del exgobernador Carlos Díaz Gutiérrez sería también un punto de alojamiento para todos los visitantes. El 1 de noviembre del mismo año, o sea, 1894, se hizo la última comprobación de que todo estaba funcionando en correctas condiciones para el teatro, ya sea como el amueblamiento, las instalaciones de electricidad y etc. Para lo cual se llevó a cabo un concierto con las personas suficientes para que se pudiera cumplir el requisito de que todo iba a ser seguro para los visitantes que fueran en un futuro. Las primeras fotos que se tomaron en el Teatro de la Paz fueron por el fotógrafo Emilio G. Lobato y se tomaron con base en explosiones de magnesio. Mientras todo esto ocurría, la compañía de ópera se hospedó en el Hotel San Carlos e inició con sus ensayos. Y también, oportunamente, comenzaron a circular todas las exclusivas invitaciones para lo que se iba a hacer, que era banquetes, saraos, convites, bailes, sesiones y los programas. Los boletos con el texto de las óperas se vendieron previamente a la inauguración del Teatro de la Paz, así como también la primera oleada de visitantes fueron los reporteros que iban a cubrir la noticia del reciente teatro. Y es que según el programa para los invitados, que se dio a conocer el 1 de noviembre, las funciones contendrían de todo: recepción de visitantes, visita al gobernador, discursos, una poesía original de Manuel José Otón, sesiones médicas, toros, banquetes, visita a lo mejor de la ciudad, inauguración del velódromo, bailes, serenatas, ópera, actuación especial de Tamagno y cohetes. Con todo esto, el ya mencionado Teatro Alarcón pasó a ser tercera categoría. Y apenas vamos a pasar al estreno del Teatro de la Paz, así que toca aguantarme un poquito más. Bueno, para todo esto que les estoy contando, es evidente que principalmente me estoy basando en este libro, que se llama Los Teatros de la Ciudad de San Luis Potosí, y fue escrito por Rafael Montejano y Aguiñaga. Y bueno, aquí se nos dice que Manuel José Otón se presentó días antes de la inauguración del teatro, y le gustó tanto la decoración de lo que era el escenario, que le escribió personalmente una carta al decorador que se encargó de decorar todo el teatro. Lógicamente no. Sin embargo, hoy en día esa decoración que antes era tan aplaudida ya no existe. Y bueno, esto es resultado de que cuando el Teatro de la Paz tuvo su cumpleañitos de 50 años, el señor Gonzalo N. Santos se encargó de transformar y renovar el teatro, destruyendo toda la decoración de antes. Pero, yo te conseguí la descripción antes de que esta remodelación surgiera, así que te la dejo. Y bueno, como ya te dije, toda esta decoración que tenía antes ya en la actualidad no existe. Y si has ido al Teatro de la Paz, pues claramente te has dado cuenta de eso, que ya no está ni decorada como antes, y que tampoco cuenta con servicios de comida ni de bares como antes sí lo hacía. Como sea, en la noche de inauguración del teatro, que fue el 4 de noviembre de 1894, el programa de estreno contenía himno nacional cantado por la Compañía de Ópera Popular y estrofas entonadas por la mezzosoprano Virginia Ferrati, la soprano dramática Angelina Gay y la soprano Fanny Pérez. También un discurso por el señor José de la Vega Serrano, al igual que una poesía recitada por su autor, Manuel José Otón. También la representación de la ópera Lucrecia Borgia de Gaetano Donizetti por la Compañía de Ópera Popular. Desde el estreno hasta la Revolución, los espectáculos que se presentaron en el teatro solo pusieron su nombre en alto. Y hablando de la Revolución,
¿Sabías que el Teatro de la Paz tiene que ver con la Revolución Mexicana? Bueno, pues si no sabías, te cuento que el Congreso Liberal Mexicano, que fue celebrado del 5 al 10 de febrero de 1901, fue convocado por el Club Liberal Ponciano Arriaga, fundado en San Luis Potosí, y reunió figuras clave del liberalismo mexicano, desde Ricardo Flores Magón hasta Venustiano Carranza, quienes buscaban oponerse al régimen de Porfirio Díaz y promover reformas sociales y políticas. Lo cual es un poquito irónico, pues si te pones a pensar, el Teatro de la Paz fue nombrado Teatro de la Paz por la paz porfiriana que le daba Porfirio Díaz al teatro y a México en sí. Así que bueno, que se cree un congreso que esté en contra de Porfirio Díaz en un teatro que le hace honor con su nombre a Porfirio Díaz, pues está raro. Digo, un contexto rápido del congreso fue que tenía como propósito reorganizar las ideas liberales en México y preparar el terreno para combatir el autoritarismo del régimen porfiriano. Se discutieron temas como la libertad de prensa, la independencia judicial y la necesidad de reformas democráticas. Y aunque el Congreso no tuvo un impacto inmediato en todo lo que fue la Revolución Mexicana, sí que ayudó a consolidar una oposición organizada al régimen de Díaz. Pues muchas de las ideas y acciones promovidas por los liberales en ese momento influyeron en movimientos revolucionarios posteriores, incluidos figuras liderales como Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Y el Teatro de la Paz, al ser el recinto donde se celebró este congreso, se convirtió en un símbolo importante de luchas por la justicia social y la democracia en México. Bueno, e información de lo que era antes del teatro, pues déjame decirte que hice un trabajo muy exhaustivo y fui a la biblioteca nada más por ti para contarte esta información y rebusqué entre todos los periódicos que tenían en la biblioteca y extraje algunas noticias que me hicieron importantes por ahí. Sin embargo, de la noticia, la cual sí voy a hacer mucho énfasis porque fue la que más se me hizo interesante, fue la noticia que fue cubierta el martes 5 de enero de 1909 por el periódico El Estandarte, número 5378, titulada En el Teatro de la Paz. Dice así: con un interesante programa en el que entraban la prestidigitación, los juegos malabares y la lucha grecorromana, antes de anoche, en el Coliseo de Villerías, se llevó a cabo una función. La ocurrencia era regular, y más que por la prestidigitación, la gente acudió por la enunciada lucha, espectáculo deportivo poco o nada conocido en San Luis. A la hora enunciada comenzó la función ante regular concurrencia, apareciendo por fin en el escenario los dos atletas, en un lado inglés, Mr. Liberty, y el otro, mexicano, el conocido Ugartechea. Por más que en un principio se creyese que el campeón inglés sería el vencedor, dada su más recia musculación, se vio la superioridad de nuestro paisano, tan fuerte o más que el contrario, pero sin discusión alguna, mucho más ágil. La lucha estuvo llena de peripecias, demostrando en ella ambos contendientes destreza y agilidad. El público, no obstante, no tratase de un match de box, sino una lucha grecorromana. Notabas en su mayoría el elemento norteamericano, siempre dispuesto a asistir a toda clase de espectáculos deportivos. Bueno, se me hizo interesante esta noticia porque, aparte de que fue una noticia que cubrió el periódico hace añísimos, la lucha grecorromana es lo que hoy en día conocemos como la lucha libre. Y bueno, pues es un poquito inusual que la primera lucha libre que se hizo en San Luis Potosí se haya estrenado en un teatro, porque en la actualidad la lucha libre pues no la encuentras en un teatro o en lugares muy públicos, sino que al contrario lo encuentras en lugares muy recónditos y pues de dudosa seguridad, Características arquitectónicas. La fachada principal presenta una estructura simétrica y elegante, con columnas de oro jónico y un frontón triangular que le otorga una apariencia solemne. La fachada está decorada con elementos como molduras y detalles ornamentales que reflejan la influencia clásica. Desde su inauguración en 1894, el Teatro de la Paz se ha mantenido como uno de los principales foros culturales en San Luis Potosí y en el país. Ha albergado conciertos, obras de teatro, ópera, danza y conferencia y otros eventos.
Ahora hablaré de la preservación del patrimonio y de la identidad. El teatro es un símbolo de la historia y la historia potosina, un lugar que ha sido testigo del paso del tiempo y los cambios sociales. Su conservación y se fortaleció en el sentido de identidad perteneciente a los habitantes de San Luis Potosí, recordando la riqueza histórica de la región y la importancia de mantener sus tradiciones vivas. La promoción del arte y la cultura. El Teatro de la Paz juega un papel activo en la promoción de la cultura local, nacional e internacional. Sirve como plataforma para artistas emergentes y consagrados, promocionando un espacio de exhibición y expresión que estimula la creatividad y la apreciación de arte en la sociedad. Al ser sede de festivales y eventos culturales, el teatro refuerza el compromiso con la decisión artística. Ese valor cultural que existe el Teatro de la Paz contribuye a la economía local a través del turismo cultural. Las actividades que aquí se llevan a cabo atraen a visitantes nacionales e internacionales, generando beneficios para sectores como la hostelería, la gastronomía y el comercio local. Un dato importante de su ubicación es que no carece de historia, ya que antes de convertirse en un centro de espectáculos como se conoce hoy, su terreno formaba parte del convento del Carmen. En este sentido, el Teatro de la Paz ha sido testigo de numerosos eventos históricos y artísticos. Desde su inauguración ha acogido grandes espectáculos de ópera, teatro y danza, lo que ha convertido en un referente cultural no solo en San Luis Potosí, sino también a nivel nacional. Gracias a su imponente arquitectura e historia, el teatro ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como parte del patrimonio de la humanidad. A continuación te diré algunas rutas para poder llegar al Teatro de la Paz. Ruta 07, Ruta 12, Ruta 16, Ruta 23, Ruta 24, Ruta 25, Ruta 41, Ruta 51, Ruta 54, L1, L2, L4, Ruta MI2, Ruta 04, Ruta 06, Ruta 08, Ruta 10, Ruta 01, Ruta 03, Ruta 09, Ruta 13, Ruta 32, Ruta MI1 y Ruta 31. El Teatro de la Paz, con más de un siglo de historia, está envuelto en historias paranormales. Entre las historias que más destacan está el fantasma de un actor que murió durante una función, la dama de blanco que está en busca de su amor perdido, un organista que toma melodías mientras el teatro está vacío y el telón maldito que se encarga de hacer contratiempos mientras hay funciones. Estos lugares parecen ser portales entre lo terrenal y lo paranormal, sugiriendo así una red de misterios y secretos que unen a la ciudad de San Luis Potosí. Este recinto no está aislado, sino que también está conectado con otros sitios históricos, como es la Caja del Agua, el Templo del Carmen, la Plaza de Armas y el Panteón de Saucito, formando así historias y misterios. ¿Me podrías decir tu nombre para empezar? Sí, Ángel. ¿Has entrado alguna vez aquí al Teatro de la Paz o te da nada más como...? Sí, solamente una vez, a una expo que hubo aquí de arte. ¿Y te interesa algún tipo cultural o aquí que tengan como seguido o algo así? Pues en sí pueden ser las tradiciones que vengan de otros países, tan solo con los, se puede decir así, los bailes, la música, la ópera, es algo que me interesa mucho. ¿Vienes aquí de San Luis? Sí, Ok. ¿Alguna vez has unido como también a algunos proyectos que hayas participado aquí o que tengas la experiencia de poder estar como atrás y todo eso? no, pero me gustaría. ¿Tienes algún conocimiento de aquí del teatro, algo más histórico, algo más relevante, alguna leyenda así que te conozcas? No, pero estaría interesante conocer la historia detrás de ese teatro.
Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es José Paul Martínez Delgado. Ok, ¿has entrado aquí alguna vez al Teatro de la Paz? ¿Entrado? No, nunca. Pues no, pero me parece muy lindo. Muy bonito, a mí me gusta mucho todo el centro. ¿Alguna vez te ha interesado algún evento que hagan por aquí? Iba a venir a una presentación del Día de Muertos de baile de una amiga, pero al final no vine. ¿Estás interesado en algún proyecto cultural que se realice aquí? Hace rato pasé por la Caja del Agua y estaban tocando música como de mi estilo y ahorita me voy a regresar yo creo. Sería todo, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Soy Jimena. ¿Conocen algo sobre el Teatro de la Paz? ¿O han tenido alguna vez alguna función, algún evento? De la ciudad de Quetzalí, y que obviamente pues pueden participar tanto de obras, conciertos, pues, para eventos Bueno, aparte también de la grabación, conozco solo una historia que dice que hay una estatua y una bailarina ¿Qué impacto cultural y económico creen que tenga el teatro para pues sí es un recinto de importancia aquí para la ciudad porque puede ser por la construcción que tiene y el tiempo es de importancia, aparte lo económico pues, obviamente que sí porque es una discusión para que vengan buenas obras o buenas obras y que la gente pueda asistir a verlas. también creo que es importante. Buenas tardes, hoy me tocó estar aquí en el grandioso Teatro de la Paz. Como ven, es un teatro muy bonito y les voy a contar algo muy curioso sobre el Teatro de la Paz. Originalmente se iba a llamar Teatro de Alarcón en honor a un dramaturgo mexicano, Juan Ruiz de Alarcón, pero finalmente se decidió ese nombre, Teatro de la Paz, como símbolo de armonía y unión para el pueblo potosino. También en el Teatro de la Paz adentro, durante ciertas épocas, el teatro fue utilizado como cine e incluso fue un lugar de ensayo para otros tipos de espectáculos, como esto significa que en algunos momentos se proyectaban películas mientras otros eventos o ensayos tenían lugar detrás del telón. Hay una anécdota del techo cantante. Algunos espectadores han comentado que debido a la acústica del teatro, las conversaciones en el escenario o en ciertos puntos estratégicos del público se amplifican sus voces. Esto ha llevado a anécdotas donde alguien hablaba en voz baja y su voz resonaba, creando un efecto muy curioso de eco fantasmal. Puede incluso escucharse en algunas zonas del teatro. Algunos datos curiosos que te puedo dar sobre este teatro es que se estima que los eventos anuales del teatro son 177 en promedio, lo cual en realidad se me hace muy poco para los 365 días del año. Bueno, pero el número también de asistentes anuales se estima que es de 112.390.
También, como ya mencioné, la remodelación que le hicieron a sus años 50 le quitó el carácter porfiriano y le dio un carácter más modernista en lo que estaba en la época. Así como también el Teatro de la Paz es reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad en San Luis Potosí. El Teatro de la Paz es catalogado como uno de los teatros más grandes de la República Mexicana. En él se pueden encontrar diferentes esculturas, como es la bailarina Célica, realizada por Joaquín Arias, y murales como el de Fernando Leal, que cuenta la historia del teatro a lo largo de las escalinatas. La cúpula del teatro fue mandada a hacer en París, Francia, por el entonces gobernador Porfirio Díaz, lo cual explica por qué tiene una de esas águilas tan características de la época. También, además del foro inicial, cuenta con 2 salas más, una para conciertos y otra para exposiciones. Y bueno, creo que entonces ahora sí ya concluimos nuestro chismecito sobre el Teatro de la Paz. Yo creo que pues logramos concluir que el Teatro de la Paz es un testimonio viviente de toda la historia, la cultura y la arquitectura de San Luis Potosí, desde sus columnas de cantera rosa hasta sus anécdotas y leyendas. Así que pues bueno, este teatro nos muestra la riqueza del patrimonio potosino. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido. La verdad me gustó mucho haberme encontrado contigo. Y pues nada, supongo que es todo. Así que, chao, chao. A ver, grábame tú mejor. Teatro de la Paz en San Luis Potosí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Piedra que... Mariana. A ver, ¿cuál va a ser la señal? ¿Te has preguntado cuál fue la primera razón por la cual el Teatro de la Paz se construyó? ¿No? Bueno, pues yo tampoco.